Hola, ¿sabías que un simple recipiente contenido con agua fue el escenario de uno de los descubrimientos más importantes de la física? Según cuenta la historia, Arquímedes, al sumergir un cuerpo en el recipiente con agua, notó que este cuerpo se desplazaba a un volumen equivalente al agua que rebalsaba. Tan sorprendido quedó que salió gritando ¡Eureka!, que significa «lo encontré». Es así como este principio, conocido hoy como principio de Arquímedes, explica que los barcos, aunque sean gigantes y de acero, pueden flotar. Y así también como algunos objetos se hunden mientras otros se mantienen en la superficie. E incluso podemos calcular el volumen y la densidad de un cuerpo irregular. Con este experimento vamos a comprobar de manera sencilla y divertida cómo funciona este fenómeno, entendiendo que el agua no solo nos moja, sino que también empuja con una fuerza invisible. Objetivos de este experimento casero del principio de Arquímedes. Objetivo general: comprobar el principio de Arquímedes a través de la determinación del volumen de cuerpos sumergidos en un fluido, analizando la relación entre el desplazamiento de agua y el empuje ejercido. Objetivos específicos. Primero, medir el volumen de diferentes cuerpos irregulares y regulares mediante el método de desplazamiento de agua. Segundo, relacionar el volumen desplazado con la magnitud de la fuerza de empuje que actúa sobre el cuerpo sumergido. Tercero, comparar los resultados experimentales con los valores teóricos para validar la aplicación del principio de Arquímedes. Instrumentos empleados en este experimento casero. Primero, matraz aforado o matraz de vidrio. Este es un recipiente volumétrico que lo hemos empleado para contener los líquidos y medir el desplazamiento de agua o de glicerina o de aceite al introducir el cuerpo. Segundo, una regla de 30 centímetros. Tercero, los líquidos, los cuales son agua potable, aceite y glicerina. Entre los materiales hemos empleado 5 tipos de materiales entre regulares e irregulares en su forma, los cuales son limón, cebolla, papa, corcho y madera. El principio de Arquímedes establece que todo cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del fluido desplazado por dicho cuerpo. En otras palabras, cuando sumerges un objeto en agua u otro fluido, este empuja al líquido por abrirse espacio. Este líquido desplazado genera una fuerza ascendente que tiende a hacerlo flotar. Paso 1. Medir la masa de cada material. Paso 2. Llenar el matraz a un volumen de agua conocido. Paso 3. Sumergir cada material dentro del matraz con agua. Paso 4. Medir y registrar el volumen desplazado de cada material de 3 a 5 veces. Paso 5. Calcular el empuje y el volumen desplazado con la fórmula establecida. Bien, vamos a comenzar con los cálculos, que es el principio de Arquímedes. Principalmente se va a enfocar en lo que va a ser calcular la fuerza del empuje. Sin embargo, nosotros vamos a usar para esta oportunidad el volumen sumergido. Como sabemos, el empuje va a ser igual a la densidad del fluido por el volumen sumergido por la gravedad. Guiándonos del gráfico, que va a ser el empuje, que es una fuerza vertical hacia arriba, y el peso, una fuerza vertical hacia abajo. Por estática, porque el cuerpo va a estar en reposo, hacemos una sumatoria de fuerzas que va a ser igual a 0, entonces vamos a tener que el empuje va a ser igual a el peso. Para esto, el empuje vamos a desglosar que va a ser la densidad del agua por la gravedad por el volumen del sólido, y eso va a ser igual a la masa por la gravedad, que es igual al peso. Eliminamos la gravedad y nos va a quedar que la densidad del agua por el volumen sumergido va a ser igual a la masa. Y de esto ya tendríamos el volumen sumergido que nos interesa, que va a ser igual a la masa sobre la densidad del agua. A esto podremos agregarle que la densidad del agua por el volumen sumergido es igual a la densidad del objeto por el volumen del objeto. O si no, en otras palabras, si hacemos una relación que es el volumen sumergido sobre el volumen del objeto, va a ser igual al volumen a la densidad del objeto sobre la densidad del agua. Entonces,
Pasando a lo que es el líquido, en este caso el líquido va a ser el agua, hemos tenido 5 elementos que hemos usado, y para esto tenemos la madera, la cebolla, la papa, vamos a tener un corcho, y por último vamos a tener un limón con sus masas respectivas cada uno, y la densidad del agua 1000 kilogramos por metro cúbico. Al sacar el volumen sumergido tenemos de cada uno con 0.00002255 en caso de la madera, y seguidamente por los demás. El volumen sumergido va a ser igual a la masa, como habíamos hablado, la masa entre la densidad del agua. Esto llevando a centímetros cúbicos, tendríamos que el volumen sumergido va a ser de 22.55, 33.19, 33.27, 3.41 en el caso del corcho y 31.25 en el limón. A esto podemos sacarle la densidad de material. Tenemos como referencia, buscando en internet, que más o menos un aproximado de la madera va a ser de 600, de la cebolla 950, de la papa 1100, del corcho 200 y del limón 1000. Esto puede variar según la composición o en otros casos según la forma que está cada producto o cada objeto. Entonces, de esta forma podremos sacar el volumen del material. En este caso, por centímetros cúbicos nos ha salido 37.58, 34.94, 30.25, 17.05 y 31.25. Como les decía, podemos sacar el porcentaje sumergido. El porcentaje sumergido se sacaba la densidad del objeto sobre la densidad del agua. En este caso, el primero nos ha salido con 60% de volumen sumergido, el segundo 95, 110, 25. ¿Qué nos quiere decir el 60%? Que el 60% de este objeto ha estado sumergido en el agua y lo restante ha estado sobre el agua. La cebolla con un 95%, en nuestro caso, la cebolla demoró en bajar, pero sin embargo se sumergió todo. Entonces podríamos decir que su densidad tal vez fue un poco más del agua que 950, ¿no? En el caso que nos sale un 110%, nos indica que cayó con más velocidad y se sumergió totalmente. El 20%, que es el corcho sumergido, este es el más que él flota más sobre la superficie. Y por último el limón al 100%, que también se sumergió por completo. Esto también repetimos en el aceite. También tenemos los mismos resultados y también nos debería de salir el mismo porcentaje sumergido. Lo único cambiante sería, la densidad es lo mismo y lo cambiante sería el porcentaje sumergido, debido a la densidad de este mismo, que es el aceite. En caso de la glicerina tenemos porcentaje sumergido 47.32%, 74.92%, 86.72%, 15.77%, 78.86%, y como volumen sumergido en centímetros cúbicos tenemos 17.78, 26.18, 26.24, 2.69 y 24.65. Estos datos son más certeros. Hicimos uno más que es en función de las alturas de desplazamiento, y hicimos primero el inicial en milímetros. Tomamos como 400, la altura inicial, que es desde la base hasta 400, tenía 9.2 centímetros, y el desplazamiento de agua hallamos en centímetros, sería 0,5, el primero salió 0,5, 0,6, 0,6, 0,15 y 0,5. Después, haciendo una regla de 3, hallamos el desplazamiento del agua en milímetros, que nos ha salido 21.74, 26.09, 26.09, 6.52, 21.74. Finalmente, el volumen sumergido en centímetros cúbicos, que nos ha salido 21.74, 26.09, 26.09, 6.52, 21.74. En esto tenemos parecidos al anterior, sin embargo, este tiene mayor error. El otro nos sale con valores más certeros.
En esto podríamos hacerlo en función a milímetros, pero como teníamos una regla de 30 centímetros, trabajamos en función a centímetros, por eso no nos salía tan exacto. Bien, eso sería lo que serían los cálculos. Interpretación de los resultados. En cuanto a la madera y corcho, en cuanto a glicerina, que el líquido más denso se hunde menos entre un 15 y un 47%. En aceite, que es menos denso, se hunde entre un 65 y un 21%. En cuanto a la cebolla, papa y limón, en aceite, que es menos denso que el agua, todos se hunden más de su volumen, que superan 100%, evidenciando que el líquido no proporciona suficiente empuje. En glicerina, que es más densa, flotan más. En la cebolla 75%, en la papa 87% y el limón 79%. En agua la papa se hunde, el limón flota al ras al 100% y la cebolla toda al 95%. En cuanto a las conclusiones, el principio de Arquímedes se aplica: a mayor densidad del fluido, menor fracción sumergida. En cuanto a la densidad, los materiales de densidad menor al agua flotan en cualquier fluido, pero se hunden más en fluidos menos densos. En cuanto al gráfico anterior, nos mostraba que la curva de glicerina, que es el líquido más denso, está más baja a la del aceite, que es menos denso, y esta también es más alta. En cuanto a recomendaciones, la preparación de la muestra: si la muestra absorbe agua, en este caso sería la papa y la cebolla, se seca superficialmente o se imprime lisa antes de realizar el experimento. En cuanto a los líquidos, se usan fluidos puros, se evita fluidos contaminados. En cuanto a los instrumentos de calibración, se utiliza una balanza analítica para muestras pequeñas. En cuanto al equipo de protección, se utiliza guantes y gafas si se manipula el aceite y la glicerina. Bien, a continuación vamos a calcular el volumen del limón. Vamos a medir la distancia desplazada: 0.5 centímetros. Continuamos con la papa. Vamos a sumergirla. Ahora vamos a medir cuánto es el desplazamiento. 0,6. Ya, Bien, a continuación vamos a pasar a calcular el volumen de este objeto de madera, lo cual la distancia desplazada es de 0.5. Vamos a pasar a calcular el volumen desplazado del material de la cebolla. La puntita que se quede. Vamos a calcular el volumen desplazado del corcho. El volumen desplazado es de 0.15 milímetros.